Este día es muy diferente, muy especial, porque en la mañana mi esposo predicó y esta palabra nos la dio Dios a ambos, estando en un tiempo de devocional. Y los dos la enriquecimos y todo. Y entonces en la mañana le decía: mi amor, qué bien lo hiciste, está bien, pero sabes que te faltó esto, te faltó esto, te faltó esto. Dice: ese fue tu lado, ahora predicas en la tarde. Le digo: ay, ¿para qué abrir la boca? Le digo: órale pues, yo se las comparto ahora con mi sazón en la tarde. Pero es de alguna manera algo que Dios nos dio a ambos, porque es bonito cuando tenemos tiempos como matrimonio de devocional, porque puedes compartir el ángulo que Dios te está dando y la revelación. Y todo fue en un salmo, en el Salmo 44. El Salmo 44 nos está empezando a hablar. Aquí dice que fue pues un mástil de los hijos de Coré. Y es un salmo que a mí me encantaba como iniciaba. Allí está hablando, ok, pero yo desde el verso 1, estaba viendo todo desde ese salmo, el verso 1, 44, 1, si lo ponen ahí, vamos a ir viendo algunos versos nada más y salteados, no lo voy a ver todo. Pero lo que es desde el 1 al 9 de este salmo, más bien al 8, me encantó porque empezaba este salmo a decir de la siguiente manera, a engrandecer a Dios en grande forma. Dice que es un salmo, un mástil de los hijos de Coré. Y es un salmo que a mí me encantó porque ellos empezaban a decir: oh Dios nuestro, ¿sí? Tú eres pues nuestro Padre, nuestro Dios, porque nuestros padres nos han contado, nuestros padres nos han dicho las proezas que realizaste en tus días, en aquellos tiempos pasados. Ellos ahí empiezan a decir: oh Dios, como con una alabanza tremenda y profunda. Nuestros papás nos han contado las proezas, las grandezas de las cosas que tú hiciste, Dios. Todos esos hechos maravillosos, todas obras, esas obras tan tremendas que tú has hecho. El verso dice 2, tremendo, dice en allí también: con tu mano que echaste fuera a las naciones y en su lugar estableciste a nuestros padres. Ellos estaban contando las maravillas que Dios había hecho en ese tiempo. Pues desde el 5, el 6, no lo voy a leer todo porque es mucho, pero ellos empiezan a contar y a decir: oh, pues fue tu mano, ¿sí? Fue tu mano, ahí está el 5, ¿verdad? Dice: por ti derrotamos a quienes, a nuestros enemigos. Ellos decían: por ti, Dios, fue por ti. En tu nombre aplastamos a quienes, a nuestros agresores. ¿Sí? En la versión TLA, que es una versión que ahorita yo estoy leyendo, me encantó, porque dice parafraseado lo que de alguna manera aquí estamos leyendo. Dice: yo no confío que en mi arco, ni tampoco en mi espada, no es la que me ha dado la victoria, está diciendo. Y ahí en esa versión dice: no fueron nuestros arcos, no fue nuestra espada la que nos dio la victoria. La versión que estaba diciendo, porque ellos estaban reconociendo que toda la gloria y toda la honra era para Dios, y que por siempre le iban a alabar su nombre, porque en esa versión dice: no fueron nuestros arcos, no fue nuestra espada. Esa versión dice: fuiste tú, Dios, fuiste tú el que nos rescató, fuiste tú el que nos salvó, fuiste tú el que hiciste esta obra maravillosa, grandiosa. Fuiste tú, Dios, el que provocó y hizo grandes obras. Fuiste tú, Dios, el que hiciste esto. Y esto fue una porción hermosa que yo veía, que el pueblo de Israel adoraba y exaltaba a Dios por todas las victorias que sus padres les estaban contando. Y eran palabras que cuando tú no sepas cómo adorar a Dios, esto es un paréntesis, cuando tú y yo no nos sentimos como que dices, como que no tengo las palabras exactas para adorar a Dios, como que me falta un lenguaje para poder exaltar a Dios de una manera correcta, ve a los salmos, llénate de todas las palabras tan grandes, elocuentes, que los hijos de Dios tomaban para exaltar a Dios. Porque aquí hay muchas en los que ellos tomaban y dicen: fuiste tú, Señor, fue tu mano, fue tu poder, fue tu grandeza, tú lo hiciste, nosotros no fuimos. Y exaltaban a Dios y adoraban a Dios. Y así como que, ay, joles, qué tremendo, dice: en Dios nos gloriamos todo el tiempo y para siempre alabamos su nombre, porque fuiste tú. Pero
como que de repente me voltea la tortilla, como que de repente me cambia la situación aquí. Entrando ya desde el 9, empieza a ponerse la cosa como que diferente. Primero, te repito, gloriaban a Dios y exaltaban, pero después en el 9 como que empezaron a cambiar las cosas. Y empezó a cambiar tanto las cosas que dijeron, pero nos has desechado, el 9, el verso 9, pero ahora nos has rechazado y humillado y ya no sales con nuestro ejército. Nos hiciste retroceder ante el enemigo y nos has saqueado, nos han saqueado nuestros adversarios, cual si fuéramos ovejas, nos han entregado para que nos devoren y nos han dispersado entre las naciones. Y ya, de ahí te dejo de tarea, tú lees todo lo que habla en adelante del 44 hacia abajo. Yo solamente te resumo que empieza él a decir, ya no sales con nosotros. Primero el salmo empieza adorando grandemente a Dios, pero después dice, pero ahora ¿dónde estás? Nuestros enemigos nos están devorando. Has permitido que seamos humillados. Nos han avergonzado. Ya no estás con nosotros. Y mira esto, ¿dónde estás? ¿Sí? Y lo que ponían en el principio, el 20 y tantos, ¿verdad? El 23, por ahí creo que era el verso que ponían ahí al principio, el 44, 23, que aún ellos le decían, despierta, despiértate, Señor. ¿Por qué duermes? Levántate, no nos rechaces para siempre. Empiezan con un clamor ellos diciendo, ¿dónde estás, Dios? Tiene un gran contraste este salmo. Y léelo en otras versiones y vas a ver qué tremendo. Tiene un gran contraste. Pero hay unas porciones en este capítulo que no vamos a detenernos tanto, que ellos decían de la siguiente manera: ¿por qué has permitido que pasemos aflicción si nosotros te hemos sido fieles? ¿Por qué has permitido que nosotros pasemos situaciones difíciles si nosotros hemos declarado que tú eres nuestro Dios? Si no nos hemos alejado de ti, si hemos permanecido en ti, si hemos estado cerca de ti, ¿por qué has permitido que nos llegue aflicción? ¿Por qué? Si hemos sido fieles a tu pacto. Esto es lo que decían estos hombres. Y de aquí salió mucho de lo que Dios nos hablaba a través del comentario. Y parte que yo me puse a indagar y decir, bueno, ¿qué pasa? Y ¿sabes qué encontré? Que hay varias más. Platicamos con mi esposo que hay varias más, pero ahorita solamente vamos a tocar 3 importantes. Hay 3 causas por las que al ser humano le llega aflicción a su vida. Voy a tocar la primera, porque aquí estos hombres, estos hijos de Coreb, estaban teniendo una aflicción. Primero adoraron grandemente a Dios, pero después tuvieron una aflicción. Y ellos dicen, ¿por qué estamos siendo afligidos si te hemos sido fieles, Dios? ¿Por qué hemos tenido problemas si permanecemos en ti? Bueno, mira, los sufrimientos muchas ocasiones también van a llegar a los cristianos. Y aunque tú dijiste un día, Jesús, te entrego mi vida, mi corazón, vengo a ser parte de tu pueblo, te doy mi vida, mi ser, todo lo que soy, y sigues pasando aflicciones y dices, ¿por qué, Dios? ¿Por qué estoy pasando aflicciones? Ahorita tú te vas a encontrar en estas 3 causas. El Espíritu Santo te revela y me revela a mí en cuál de estos 3 puntos estamos. Si ahorita no estás en ninguno, seguramente que vas a estar en alguno de ellos más adelantito o en algún tiempo, pero tú mismo vas a llenar tu cuestionario, tú mismo te vas a calificar, tú mismo vas a decirte dónde estás. Pero hay 3 causas, y la primera causa por la que llega aflicción al hombre, a los hijos de Dios, es por causa del pecado. Todavía nos llega aflicción por causa del pecado. ¿Qué es lo que dice Génesis 3, 16 al 19? Dice de la siguiente manera: y luego le dijo a la mujer, haré más que agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y el hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa.
Toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. Te producirán espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Dice, con el sudor de tu frente, ¿qué? Obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo. ¿Y qué dice? Y al polvo volverás. Este pasaje nos habla claro de que aquí fue cuando inició parte de la aflicción por causa del pecado. Entonces muchas aflicciones van a llegar a nuestras vidas por causa, ¿sabes qué? Del pecado. El ser humano, los hijos de Dios el día de hoy sufren por causa de nuestros pecados. Si tú alguna vez tú has dicho, ¿por qué estoy teniendo aflicción? El ser humano, los hijos de Dios, sufrimos aflicción por causa del pecado. De aquella ocasión que Adán y Eva, ¿verdad?, pecaron, y que desde allí entró todo lo que vemos el día de hoy por una desobediencia. Porque veíamos que, fíjate, aflicción de alguna forma se entiende. A lo mejor para ti está bien claro cuando te dicen aflicción, le entiendo perfectamente. Mira, aflicción de alguna manera se entiende como una angustia, tristeza, molestia, sufrimiento físico, pena, dolor, pesar, inquietud, ansiedad, ahogo. Y hay muchas otras cosas que se pueden entender como aflicción. Y sufrimos en este mundo esto. Pero ¿sabes por qué sufrimos? Todavía por causa del pecado. Aquella ocasión aquellos hombres pecaron y vino aflicción sobre sus vidas. Le dijo a la mujer, tú, esto te va a pasar y va a venir esto. Y desde ahí se desató una tremenda lucha de aflicción en el hombre por causa del pecado. Porque Dios quería otra historia para el hombre, pero por causa del pecado eso sucedió. Pero aunque eso pasó y sabemos que ya vino una respuesta, todavía, escúchame, todavía el cristiano seguimos teniendo aflicciones. Y algunas veces nos enojamos con Dios y pareciera que decimos lo que decían estos hijos de Coré. Señor, ¿dónde estás? Contéstanos, respóndenos. Si hemos estado contigo, ¿por qué no despiertas y vienes en mi ayuda? Este es el otro punto. Ahorita te voy a decir cómo ellos tenían como cierto derecho de decirle eso a Dios. Pero ¿sabías que muchos hijos de Dios no tenemos el derecho de muchas ocasiones decirle eso a Dios? ¿Por qué? Porque estamos practicando pecado y por causa del pecado va a venir aflicción. Ejemplo, entre muchos, no te alcanza el dinero, ¿sí? Tu situación es crítica en la economía, pero estamos robando a Dios con los diezmos y las ofrendas. Y dice, Señor, por favor, sácame de esta aflicción económica. ¿Cómo te va a sacar si estás robando tus diezmos y las ofrendas? Te va a venir aflicción porque estás pecando. Eso es pecado. Y esto es algo que yo tengo que hablarles, y nosotros como pastores tenemos que hablarles, y no es a nuestra conveniencia, es algo real. ¿Se acuerdan de una ilustración que hace años pusimos aquí? Yo no sé cuántos se acuerdan de esta ilustración. Una ilustración donde estaba Paul aquí, ¿sí? Y entraba Chay vestido de ratero. ¿Cuántos se acuerdan de esa? Entraba Chay vestido de ratero y Chay entraba corriendo así vestido de ratero y le decía, manos arriba, dame la cartera. Y mi esposo sacaba la cartera y se la daba a Chay, ¿sí? Y entonces todo lo que traiga, ¿sí? Y mi esposo sacaba su billetera, su cartera y se la daba a Chay, ¿sí? Y entonces ya el ratero abría la cartera. Ay, dice, me fue bien. Estuvo bien. Y sale corriendo, sale corriendo Chay vestido de ratero. Y ya cuando casi iba a bajar, da la vuelta y se quita su antifaz, deja la pistola ahí a un lado y se quita la cachuchita esa de ratero y se acerca con Paul ahora sí, pero ya como ovejita, sí, y le dice, pastor, le pido que ore por mis finanzas para que esta semana me alcancen bien. Le pido que ore por mis finanzas para que todo el mes me vaya bien, o toda la quincena me vaya bien. ¿Incoherente? Pregunto. ¿Ilógico? El que había robado quería que tuviera bendición lo que había robado.
y viene aflicción. Aflicción, si Dios dice, obedece y no obedecemos, vienen aflicciones y en veces decimos, ¿por qué estoy tan afligido? A ver, veamos, ¿será porque yo he pecado? Me está llegando la aflicción por causa, y esto es, yo creo, donde más cae el cristiano, el hijo de Dios, en violar las leyes, los mandamientos de Dios. Y si los violamos va a venir seguro aflicción. Va a venir aflicción, familia. Yo quisiera que fuera de otra manera, para mi propia vida. Cuando nosotros tenemos aflicción tenemos que preguntarme, a ver, mi aflicción que yo tengo, lo que yo estoy sufriendo, ¿es porque hay pecado en mi vida? Porque tú puedes venir aquí con nosotros, con el liderazgo, con la gente, y decir, oren por mí, por favor, para que Dios quite esta aflicción. Porque tú puedes venir, ven, ora por mi matrimonio, para que nos vaya bien. Pero ¿estás en unión libre? Mi oración no va a tener efecto, porque no estamos ordenados. ¿Sí me explico? Aunque muchas veces yo creo que la misericordia de Dios viene por pura gracia, por algunos tratos que Dios quiere hacer sobre nuestras vidas, pero de todas maneras la aflicción muchas veces va a llegar porque estamos viviendo en pecado. Ponle el pecado que tú quieras, pero si nosotros estamos en un pecado de una manera deliberada, ¿sí? Deliberada, estoy hablando de maneras deliberadas, no en esos momentos donde tú sufres porque ofendiste a Dios y te regresas y pides perdón, entonces vendrá la aflicción. ¿Quedamos claros hasta allí? Aflicción que sufre nuestro cuerpo, X situación, nuestro cuerpo está sufriendo, pero después nos empezamos a analizar y decir, ¿cómo estoy tratando mi cuerpo? ¿Será que estoy pecando contra mi propio cuerpo y está pasando esto? O sea, son cosas. La vida, en la vida vamos a tener aflicciones. Yo veía aquí una cosa, fíjense, tan importante. Esto lo escuché de una mujer en España, muy sencilla la mujer, que nos estaba llevando a dar por allí un tour, darnos una vueltita. Pero cuando ella dijo eso, dije, qué sabio es esto. La vida misma va a traer aflicciones. La vida misma trae sus aflicciones. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Jesús lo dijo, en el mundo vas a tener aflicciones. La misma vida trae aflicciones, pero aparte, escúchame, le ponemos las aflicciones por nuestro deseo de vivir en pecado, la cosa se va a poner con un peso y un paquete más grande. Entonces la primera causa de aflicciones, ¿cuál dijimos que es? El pecado. La segunda causa por la que en muchas ocasiones hay aflicciones, ¿sabes cuál es? Es por la debilidad de carácter. Hay otros pasajes que ya no voy a leer porque había Isaías 66:4 y Salmos 25:17, ya después los pueden leer, pero aquí hablaban de que por causa del pecado la gente sufre. Pero voy al segundo punto. La segunda causa de aflicción es por la debilidad de carácter. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Porque todavía no hay madurez en nuestras vidas, porque todavía hay una pobreza de falta de carácter, del carácter de Cristo. Y mira que aquí también hemos caído muchos. Yo meditaba cuando yo vi este punto, dije, wow, Dios, qué tremendo. O sea, vienen aflicciones al ser humano por el pecado, pero también vienen aflicciones a nuestras vidas por falta de madurez espiritual, que de alguna forma después sí se convierte pecado, pero en muchas ocasiones, ahora sí, como yo les he dicho, pasa como lo del Chavo del 8, que es sin querer, queriendo, pero cometemos cosas por nuestra falta de madurez, por nuestras debilidades. Y aquí aclaro, en muchos lugares como que dicen, es que al pecado ya se le ha llamado debilidad. Y no se vale, decía alguien, ay, pues que soy débil y Dios sabe, pues por eso estoy pecando. Mira, lo que quiero que entiendas
es que en muchas ocasiones no hemos llegado a tener el carácter de Cristo y por causa de eso vienen problemas a nuestras vidas, aflicciones. Y estaba viendo aquí un punto bien importante que habla Pablo, que expresa Pablo en 2 Corintios 11:21. Este hombrezazo, fíjate lo que está diciendo, ¿sí? En 2 Corintios 11:21 dice: para vergüenza mía confieso que hemos sido demasiado débiles. Otras versiones dice: para vergüenza mía confieso que he sido demasiado débil de carácter. Y mira que yo he vivido historias, y a lo mejor tú también. Una ocasión con mi esposo hemos pasado situaciones difíciles aquí mismo dentro de la familia cristiana y en otros lugares como tú lo has vivido. Y yo he ido a mi casa llorando y le digo: amor, es que yo no sé qué pasó, créeme que esa no era la intención de mi corazón. Créeme que esa no era la intención de mi corazón. Yo no quería lastimar, yo no quería hacer esto, yo no quería hacer aquello. ¿Por qué pasó esto? Esto no es lo que yo quería, ¿sí? Pero llegué a conclusión: es mi falta todavía de tener el carácter de Cristo, de amar como Él ama, de servir como Él sirve, de tener la talla que Él tiene. Por mi falta de carácter y por tu falta de carácter nos traemos aflicción. Y cómo me afligía eso en mi alma y mi ser, porque decía: qué aflicción tan dolorosa hemos pasado, y no ha sido verdaderamente un deseo del corazón, sino entiendes que es como el apóstol Pablo decía: para vergüenza mía. Y mira, él decía: me da vergüenza, confieso que he sido todavía débil y falto de carácter. Y por esto ha venido aflicción a nuestras vidas. En el matrimonio, familia, en el matrimonio, en la familia, díganme si o no, en veces nos aventamos unos rounds, unos pleitazos, y ya después de que la cosa se aquieta, se queda tranquila, estás que te caes de vergüenza la cara, porque dices: ¿por qué hablé y dije lo que no tenía que decir? ¿Por qué me enchilé a tal nivel? ¿Por qué me enojé así? ¿Por qué traté así? Si te amo tanto. Yo le tengo que decir a mi esposo: perdóname, amor, si eres lo que más amo aquí sobre la faz de la tierra después de Dios, tú y mis hijos, y te he ofendido, perdóname. Y he tenido muchas veces que decir: me retracto, ¿sí?, de todo lo que te dije, es mentira, lo dije enojada, ¿sí? Retiro lo dicho, decimos, ¿verdad que sí? Cancelo lo que se me salió la lengua de los demás, la cancelo. Pero es porque no hemos tenido todavía el carácter de Cristo. Y te duele y hay una aflicción en tu corazón, porque después ves que hubo frutos de eso que dijiste de manera tan deliberada, y que ahora tienes que trabajar para restituir y volver a arreglar toda aquella situación. ¿Sí me estoy dando a entender? Y estas aflicciones muchas veces vienen, ¿sí?, por falta de carácter. El divorcio llega a muchos matrimonios por falta de carácter y el carácter de Cristo. No hay otra causa. El divorcio llega a muchas familias, y dijo Moisés, ¿verdad? Cuando Jesús le preguntaron: Jesús, ¿es lícito, se vale dar carta de divorcio? Y dijo Jesús: en el principio no fue así, porque Dios creó a hombre y a la mujer, y los creó para que hasta que la muerte los separe. En el principio no fue así. Dice: pero Moisés permitió carta de divorcio, dice, por la dureza del corazón del hombre. Diciendo de otra manera, por falta de carácter, del carácter de Cristo. No estoy hablando de un carácter de este mundo, del carácter de Cristo. Por falta del carácter de Cristo. Dice: es que Moisés permitió carta de divorcio, que es igual, por orgullosos.
Los matrimonios se separan por orgullosos, la mujer, el hombre, porque nadie quiere humillarse. ¿Sí? Y son de dos, no decir nada más es ella o nada más es él, es los dos. Aquí es, aunque sea poquito, dijo alguien, tuviste la culpa, lo tienes, pero es por esto. Y van a venir aflicciones. Cuando un matrimonio se separa, ¿quiénes muchas veces son los que sufren? Muchas cosas que yo creo que aquí hemos caído también mucho. Yo he caído aquí, en el matrimonio, en el hogar, en el cuerpo de Cristo. Caemos en esto. Viene aflicción muchas veces a nuestras vidas porque todavía no tenemos el carácter de Cristo. Hay debilidad y nos toca decir muchas veces, como dijo este hombre: para vergüenza mía confieso que he sido demasiado débil de carácter, que no he tenido el carácter debido. ¿Sí? Ahorita voy a dar la solución al final de los tres. Me faltan unos minutitos, pero quiero continuar con el otro. Aquí vemos ejemplos de la Biblia que ya me los voy a saltar, pero voy a leer solamente 2 de Samuel 3:39. En cuanto a mí, aunque me han ungido como rey, aunque me vean como rey, soy todavía, ¿qué decía él aquí? Débil. No puedo hacerle frente a estos hijos de ¿qué? De Sarbia. Que el Señor le pague al malhechor según sus malas obras. David reconocía que era débil frente a ese hombre y dejó todo en las manos de Dios, toda esa situación en las manos de Dios, como acabamos de cantar. Todo está en el control de las manos de Dios. Pero este hombre David decía: aunque yo sea muy rey, aunque yo sea muy líder, aunque yo sea muy pastora, aunque seamos muy pastores, aunque tú seas muy oveja, muy siervo de Dios, todavía hay cosas que nos están llevando, por falta de nuestro carácter, a meternos en problemas y traerá aflicción. Así que aguas, por eso tenemos que buscar acelerar esto con la ayuda del Espíritu Santo, buscándole cada día, cada momento. El hecho de que tú vengas aquí en esta tarde, como los que vinieron de la mañana, esto nos va llevando a crecer en nuestro carácter, a crecer en carácter estando en casa. El carácter también se forma a través de una decisión constante, de que decir: no más aquí, voy a cambiar. Si tú quieres cambiar un hábito y tú quieres tener un carácter, el carácter de Cristo, ¿sabes cómo se va a formar mucho? Métete a 21 días de ayuno, de medios días, de dejar algún alimento, de algo conforme Dios te dirija. Si tú quieres cambiar algo en tu vida, pregunto, iglesia, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos algo que no nos gusta? ¿Hay algo que a ti no te gusta de tu carácter? ¿Hay algo que tú ves que te está trayendo mucha aflicción? ¿Hay algo que tú te das cuenta que te está trayendo mucho problema a tu vida? Métete a 21 días de ayuno y tu carácter va a ser moldeado y formado conforme al carácter y al corazón de Dios. Porque aquí también nos hemos equivocado mucho en este segundo punto. El por qué vienen las aflicciones, porque como decía David, por eso, ¿sí? Y otro hombre de la historia que ya no lo toco, solamente te lo dejo como referencia, fue este hombre Pedro. ¿Cuántos se acuerdan de Pedro? ¿Qué le pasaba a este hombre Pedro? Su carácter sencillo no lo llevó a varias situaciones donde le trajo aflicción. Cuando negó a Jesús no tuvo carácter, no fue firme de decir: no voy a negar a mi Señor. ¿Sí? Cuando arrebatado le mochan la oreja a aquel hombre, y gracias a Dios que ahí estaba Jesús para que le hiciera otra vez la cirugía. Cuando hizo un montón de cosas que se aventó y me voy a aventar, y dicen fue por fe. Muchas veces sale el carácter arrebatado, ¿verdad? Que Dios nos agarra y nos salva cuando avientas la patada y empiezas a caminar, y digo: Dios, qué onda, ¿no? Pero una cosa, este hombre fue un hombre que cuánto tuvo que moldear su carácter, y se metió en aflicciones por causa de su carácter. Pero el último punto, el por qué muchas ocasiones, la tercera causa de aflicción es por causa de Cristo, donde nació todo este tema en el salmo que te leí, el Salmo 44. Al iniciar este salmo, ¿sí?, yo que pegué en los ojos y me quedé sorprendida que estos hombres se atrevían a decirle a Dios:
¿por qué nos pasas por aflicciones si nosotros te hemos sido fieles? ¿Por qué nos pasas por aflicciones si nosotros no te hemos dejado? ¿Por qué nos pasas por aflicciones si nosotros hemos obedecido tus mandamientos? Esto era parafraseado lo que decían estos hombres de Coré. Cuando yo lo leí decía, ¿a poco tanto así? Estos se atrevían a decirle a Dios, a ver, respóndenos, contéstanos, ya por favor, como que ven, despiértate, Señor, ¿por qué te duermes? Levántate. ¿Que no ves que estamos sufriendo? ¿Que no ves que nos están oprimiendo? Levántate. Fíjate cómo le estaban hablando ellos a Dios, ¿sí? Yo lo que podía ver aquí, el punto era este. Dios sabe, ¿ah? Y si dice la Biblia que ellos oraban así, yo creo que andaban bien. Pero aquí es donde viene la tercera causa de aflicción. Va a ser por causa de Cristo. Pero yo veía que por causa de Cristo, si ponemos del 1 al 10, yo creo que muchas veces hemos sufrido como el 1, ¿les gusta? ¿O 2? Por causa de Cristo casi no hemos sufrido, familia. Casi nosotros, muchos de los que estamos aquí, o juzgue Dios, ¿verdad? Pero digo, tenemos una vida muchas veces tan rica. A lo que decía mi esposo, aquellas personas que sí están sufriendo, que no tienen ni dónde dormirse, ¿sí? Hay personas que sí están sufriendo por causa de Cristo de una manera tremenda, como hace poquito estuvimos orando por decía mi esposo, el ex director o patrón o el que dirigía a él y Melissa, la que juntamos las misiones para que ella pueda seguir haciendo su obra en aquellos lugares donde ella está. A este hombre lo agarraron porque él estaba predicando el evangelio en esos lugares donde no se tenía que hablar de Jesús. Lo agarraron, lo metieron a una cárcel, lo iban y lo torturaban cada día. Tenía un abuso psicológico increíble en su mente cada día. Y era un sufrimiento terrible, como hace poquito también nos mandaron un montón de mensajes que oráramos por, ¿cuántos eran, mi amor? 25 misioneros, también no recuerdo cuántos eran, que estaban a punto de ser fusilados. Esos sí están sufriendo por la causa de Cristo. Pero nosotros, ¿cuánto estaremos sufriendo por la causa de Cristo? A lo mejor es que te dicen, aleluya. Ya me dijeron aleluya. Ay, me da vergüenza que me vean que me entre al Centro Cristiano Manuel, pero por Cristo, por causa de Cristo entro, aunque cuando llegue a la casa me van a hacer burla y voy a sufrir. Dios te va a fortalecer. Si tú ese sufrimiento lo ves así del tamaño del mundo, Dios te va a sostener, familia. Dios te va a ayudar, ¿sí? Yo sé que es muy personal y no quiero menospreciar esto, pero esto es el sufrimiento aquí. No te están suicidando, no te están fusilando, no te están metiendo a la cárcel. Y hay sufrimientos por causa de Cristo. Y estos hombres, se cree que aquí en este lugar, en este tiempo, estaban sufriendo por causa de ser pueblo de Dios, ¿sí? Y ellos sentían que estaban solos, pero no estaban solos, Dios estaba con ellos. Pero nosotros muchas ocasiones pudiera ser que sí vamos a ver cierto sufrimiento en nuestras vidas por causa de Cristo. ¿Cómo o de qué forma? Juan 15:18, que habla que el mundo nos va a aborrecer y que por eso muchas ocasiones pasamos sufrimiento. Pero alguna vez en la familia, en el trabajo, las amistades nos maltratan y qué sé yo, es el sufrimiento que a veces pasamos. Pero en Lucas 22:31 al 32 está hablando de Simón Pedro y dice así de la siguiente manera: Simón, Simón, mira que Satanás te ha pedido para zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti, decía Jesús, para que no te falte la fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalezcas ¿a quiénes? A tus hermanos. Este hombre sufrió, pero la historia que nos queda mucho en la iglesia o hemos escuchado es la historia de Job. Este hombre sufrió y sin deberla, decimos por ahí, ¿verdad? Ni deberla ni tenerla que sufrir. Él sufrió, Job sufrió, y sufrió de una tremenda manera que tú también te vas a recordar, y vamos a leer Job, por causa de Cristo.
Y habrá momentos y situaciones difíciles en las que Dios nos permita pasar situaciones difíciles que algunas veces va a ser para que seamos probados. Pero sabes, yo creo que esas son de las aflicciones, como que en veces veo que Dios ahí está, pero si presto a ayudarte, porque si Él permite alguna aflicción, Él siempre va a estar a tu lado cuando Él la permita. Hoy se escucha por ahí muy a menudo, pero se confunden. Escúchame esto. Algunos dicen, es que yo este problema que estoy pasando, esta aflicción que yo estoy pasando, el Señor me la ha mandado para probar mi fe. Y cuando no te mandó Él esa aflicción, si no estás teniendo una aflicción por consecuencia del pecado, o estamos sufriendo algo por consecuencia del pecado o por consecuencia de nuestra debilidad en nuestro carácter, pero pensamos que fue por la tercera causa, porque Dios me está probando. ¿Cuántos hemos escuchado así o hemos dicho así? Es que Dios me está mandando esta aflicción tan dura, este problema, este sufrimiento, para probar mi fe. Cuando no fue así, sino fue por una de la primera o la segunda. Y dices, caray, pues entonces como que no me libro tan fácil, ¿verdad? Si no es por una, es por otra. Pero es para un propósito. A final de cuentas, si tú y yo, sea que tengamos aflicción por causa del pecado, o sea que tengamos aflicción por causa de nuestra debilidad y nuestro carácter, o sea que tengamos aflicción por causa de Cristo, tenemos solución. ¿Escuchaste? Tenemos respuesta, tenemos esperanza, podemos salir de allí. La cosa es pedir al Espíritu Santo, a ver, Señor, muéstrame por qué estoy viviendo yo esto. Enséñame por qué yo estoy pasando esto. El Salmo 34:19, de mis favoritos, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová. Me librará Jehová. Mira, a mí me encantaba una palabra que dice de mi esposo, que él estando por allá en este viaje que hizo, donde pudo ir por allá en Morelos, cuando él estaba allá, dice Salud, al ver toda la situación de problemática y demás, y empezar a platicar con mucha gente cristiana, dice, me vino a mi corazón la palabra, me recordó Dios la palabra fuerte a mi vida, lo que dijo este hombre, Job 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Cuando él nos pasa por aflicciones, vamos a salir diferentes, porque él nos va a liberar, como nos dijo en el 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Dios. Y termino con el pasaje tan hermoso que Jesús les dice a sus discípulos en Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo, dice que afrontarán aflicciones. Pero nos encantó algo cuando estábamos armando este tema con mi esposo. Pero Jesús dice, pero anímense. Yo he vencido al mundo. ¿Sí? Te dejo esto, donde tú te vas a analizar y yo me voy a analizar. ¿Por qué estamos pasando aflicciones? ¿Por qué? Sea cual sea nuestra aflicción y por lo que sea, si es por pecado, vamos a tomar la puerta del arrepentimiento, vamos a humillarnos y vamos a decirle, Padre, perdónanos. Y de allí vamos a salir fácil. Cuando tú vienes y te humillas y reconoces tu pecado, va a cambiar tu vida. Mucho se va a ver la aflicción, aunque queden consecuencias, pero Dios te va a ayudar a salir de ellas, porque si tú vienes y te humillas, Él dice que muchas son sus aflicciones y de todas te va a librar Él. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? La segunda, si es por falta de mi carácter, es tiempo, familia, de buscar a Dios, de estar pegados a Él, de escuchar, Señor, ¿cómo puedo crecer aquí? De buscar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo, lléname de ti, lléname de los frutos de tu Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es parte del carácter de Dios, el carácter del Espíritu Santo. Y que lo busquemos, que nos determinemos en una decisión fuerte y correcta, como hemos estado ahora en estos tiempos hablando, y si he estado hablando, son tiempos de determinación, de tener carácter, de pararnos y decir, esto tenemos que hacerlo.
pero solamente el Espíritu Santo y Dios lo va a hacer en nuestras vidas si nosotros lo decidimos. ¿Quedó claro? Y la tercera, si viene una aflicción por causa de Cristo, porque Él permitió, nos puso en ese lugar, no temas, Dios nos va a sacar adelante. Y aún poder decir como Job dijo: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, ¿qué? Defenderé delante de Él mis caminos. O sea, voy a seguir en pos de Él. En Él hay esperanza. Y Jesús te vuelve a decir, iglesia, Jesús te vuelve a decir: yo te he dicho estas cosas para que en mí hayas paz. En este mundo afrontarás aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Anímense, yo he vencido al mundo. Padre, tú hoy nos das una palabra para hacernos más sabios en ti y aún crecer en carácter, Dios, en nuestras vidas, y entender, mi Dios, como ahora en estos días tanto que hemos estado viendo, ¿por qué está habiendo sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué tenemos aflicciones en esta vida? Si yo he entregado mi vida a Jesús, ¿por qué sufro? Pero Padre, yo pido que tu Espíritu Santo nos lleve a ver cada uno de nuestros corazones, y de una manera personal podamos decir: Señor, es por pecado, perdónanos. Y yo creo que ahí todos nos encontramos, si no ahorita, nos hemos encontrado en un momento, en una situación, y podemos decirte: Padre, perdónanos, 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 perdónanos por tantas ocasiones que hemos pecado delante de ti y nos han venido unas aflicciones tan tremendas y hemos confundido y no hemos entendido, y en veces hemos pensado que tú eres injusto, o hemos pensado que tú nos pasases por ahí para probarnos, cuando no es eso, sino ha sido nuestra decisión y el terco corazón, Señor. Pero yo pido que tú nos reveles en el momento exacto cuando necesitemos ver esto, y Padre, pedirte perdón por nuestros pecados, y que surja un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas por obra de tu Espíritu, en nuestro ser, Padre. Y haznos inteligentes y sabios, porque la vida misma trae aflicciones, la misma vida es difícil. Haznos sabios e inteligentes para decir: ¿para qué me cargo más paquetes? ¿Para qué decido andar por ahí si esto está difícil? ¿Para qué, Dios? Si es más bendición caminar, Dios, por todo el camino de obediencia, porque tú has dicho que, Señor, las bendiciones son condicionadas a la obediencia. Y hay grandes bendiciones para nosotros, pero ayúdanos a ser obedientes, Dios, obedientes en cada caminar, y evitaremos mucha aflicción. Mucha, aunque no toda, porque en un momento tendremos aflicción en esta vida. Dios, si nos hemos afligido por nuestro carácter y no tenemos todavía tu carácter, oh Cristo, somos débiles, como decía el apóstol Pablo: para vergüenza mía, todavía soy débil en carácter, te pedimos que nos perdones. Todavía no tenemos esa madurez, todavía, Señor, somos muy inmaduros y nos ven, Señor, aún incluso los demás. Y en vez de no nos vemos nosotros nuestras debilidades, te pedimos que nos perdones. Y hoy clamamos y pedimos: Espíritu Santo, ven sobre nuestras vidas y enséñanos cómo vivir cada día apegados a ti, mi Dios. Espíritu Santo, ven y llénanos, por favor, de ti. Que esto sea un surgir y un deseo del corazón de cada uno de nosotros al estar en tu presencia, clamar y decir: Espíritu Santo, ven, lléname de ti. Y que surja una decisión firme de caminar en pos de ti y crecer, de ser decididos, el darnos el todo para ti y buscar tu llenura, Espíritu Santo, cada día, cada momento. Y que al leer tu palabra en cada devocional, en cada momento, vaya formando carácter. Y las situaciones que se presenten, tú estarás ahí con nosotros, Espíritu Santo, para hacer lo que tú harías y tener más tu carácter de amor,
carácter de paciencia, de gozo, de fe, de mansedumbre, de dominio propio, de todo lo que necesitamos, Padre. Pero también si en ocasiones, Padre, tú nos permites y los sufrimientos van a venir o las aflicciones por causa tuya, Señor, yo sé que estamos seguros porque como buen Padre tú estarás ahí con nosotros. Solo que podamos tener ese corazón que Job tenía y que decía: aunque él me matare, en él esperaré. Como esas personas que me contaba mi esposo en esos lugares, que aunque había tanta aflicción, ellos decían: seguimos confiando en Dios, y si él nos mata, seguiremos confiando hasta el último momento en él. Que esto sea sobre cada una de las vidas, que sea nuestra decisión. Aquí estamos, Dios. Si tú tienes alguna necesidad y dices: yo estoy pasando aflicción, sea cual sea por causa del 1, del 2, del 3, pasa. Si tú quieres que oremos por ti, vamos a estar orando aquí por ti. Y vamos a estar orando, declarando que Dios, sí, es nuestra esperanza, y que venga su Espíritu a darnos el ánimo, como lo decía Jesús: anímense, yo he vencido